Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, a continuación, Lucía Caballero Aroca va a realizar el trabajo de asociación, paradigmas de transculturación, un enfoque metodológico sobre la recepción y asimilación del anime y manga en la sociedad española. Tutor, Pedro Peñado Rocamora, de nuevo, y Beatriz López Sarrión. Buenas tardes, y con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Paradigmas de transculturación, un enfoque metodológico sobre la recepción y asimilación del anime y manga en la sociedad española, dirigido por Ana Beatriz López Sarrión y Pedro Peinado Rocamora. En primer lugar, como muestra el índice, estos son los temas a tratar en mi presentación. En la actualidad, la sociedad está experimentando muchos cambios debido en parte al uso del Internet y de las redes sociales. Es por esto que animaciones como la japonesa se han dado a conocer en todo el planeta. Estas son conocidas como anime y han triunfado estos últimos años. Algo similar ocurre con el manga, los cómics japoneses, cuyas ventas se han disparado en los últimos años. Según Levado, 29 editoriales publican manga en España. Además, se lanzaron 1.508 novedades de manga en 2023, batiendo el récord desde el 2001. El tamaño del mercado mundial del anime se estimó en 18.800 millones de dólares estadounidenses en 2022. Y según Statista, el Salón del Manga de Barcelona acogió a 165.000 visitantes en 2023, superando así todos los récords de las ediciones anteriores. Apoyado lo anterior, se define la siguiente pregunta de investigación. ¿Experimentan un proceso de transculturación los aficionados al anime y manga que residen en España? El objetivo general de este trabajo es determinar si aquellos que son aficionados al anime y al manga comienzan a adoptar partes de la cultura japonesa como suya teoría, llevando así un proceso de transculturación. Este objetivo general se subdividió en dos específicos. En primer lugar, describir los procesos transculturales que se producen en los aficionados del manga y del anime que residen en España. Y en segundo lugar, analizar qué aspectos de la cultura japonesa son los más adoptados por los aficionados del anime y el manga. A continuación se definirán los distintos bloques que contiene el marco teórico de este trabajo. En el primer bloque, el anime y el manga. En el segundo, la subcultura otaku. Y en el tercero, el proceso de transculturación. El manga actualmente se define como las historietas o cómics que proceden de Japón. Como bien explica Lamillo, el manga tiene ciertas características que lo hacen distinto de otro tipo de cómics e ilustraciones. Y a modo de ejemplo, se muestra el manga de Naruto. El anime y el manga siempre han ido de la mano, ya que a partir de un manga se ha hecho una adaptación animada denominada como anime. Este es un estilo de animación de preferencia japonesa. Y actualmente, gracias especialmente a las plataformas de streaming, el anime es más popular que nunca. Estos son varios ejemplos de animes muy populares. A raíz del anime y del manga ha nacido el fenómeno otaku. Actualmente este término adquiere el significado de aficionado a la cultura japonesa, especialmente al anime y al manga. Se han desarrollado como una subcultura en la que realizan actividades comunes como el consumo de estas obras niponas. Por último, estos suelen acudir a salones manga, que es un evento que promociona todo lo relacionado con la cultura japonesa. De acuerdo con la Real Academia Española, el término transculturación es la recepción o asimilación por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Ya que en estas historias se incluyen elementos procedentes de Japón, autores como Pachas defienden que se puede determinar que los animes, además de tener como objetivo entretener, funcionan como difusor cultural, como se puede observar en estas imágenes. Finalizando así los bloques del marco teórico, se procederá a definir la metodología que se ha llevado a cabo en la realización de todo el trabajo. Este trabajo presenta un enfoque cualitativo, con un carácter transversal,
un alcance descriptivo y un método de toma de datos cualitativo. Como instrumento de toma de datos se utilizaron, en primer lugar, la entrevista experto a la youtuber Madi Rivas. En segundo lugar, se realizó una encuesta enviada por redes sociales a fans. En tercer lugar, un grupo focal realizado en el Día de los Álvarez a personas aficionadas. Y por último, se llevó a cabo un registro documental en el que se recopilaron noticias y se analizaron 18 animes y mangas para recopilar elementos culturales procedentes de Japón que aparecieran en estos. En relación al contexto y participantes, la encuesta fue realizada por personas de entre 15 y 50 años, de mayoría masculina. El grupo focal estaba compuesto por 4 mujeres y 2 hombres, de entre 15 y 20 años. Y la entrevista se realizó a la youtuber denominada como Maru-chan, que es una creadora de contenido de todo lo relacionado con el manga y el anime. Y esto se realizó vía Zoom. Dentro de las fases de la experimentación, en primer lugar se llevó a cabo un registro documental entre 2022 y 2023. En mayo de 2023 se realizó la entrevista. En junio se llevó a cabo el grupo focal. En julio se envió la encuesta. Y por último, como refuerzo para este trabajo, se asistió al Salón Manga de Murcia en noviembre de 2023. Asimismo, este trabajo es válido y confiable debido a que se han utilizado métodos como la triangulación de datos, en la que se realizan varias experimentaciones para determinar si todos los instrumentos utilizados muestran resultados similares o parecidos entre sí y así poder asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados de la investigación. Una vez finalizada la metodología, se procederá al análisis de los resultados obtenidos en los distintos instrumentos de toma de datos. Con respecto a la entrevista al experto, la youtuber afirma que cree que sí se puede llevar a cabo la adopción de distintos aspectos culturales procedentes del anime y del manga. Y ella destaca la ropa y la comida. Prosiguió indicando que puede ser debido a las tendencias o por la globalización que existe hoy en día. Y además, la experta opina que todo va ligado con la adoración a Japón, aunque quizá analizando el sexo de edad se podrían encontrar ciertos aspectos u otros. En relación al segundo instrumento, cuando se trató el primer bloque, se halló que ninguno se considera otaku a pesar de ser aficionados al anime y al manga. Asimismo, los entrevistados afirmaron que notaron que fue a partir de la pandemia del COVID-19 cuando comenzó a popularizarse mucho más este tipo de contenido. En cuanto al segundo bloque, se determinó que el anime y el manga han influido en los entrevistados, ya sea en su forma de ser, su personalidad o manera en la que ven el mundo. Por otro lado, todos proclamaron haber asistido alguna vez a un salón manga e indican que les gustaría ir más frecuentemente. Pasando al bloque 3, todos confirmaron que el hecho de consumir anime y manga hace que te intereses en la cultura japonesa, destacando así como aspectos más adoptados la comida, la música, la ropa, maneras de actuar concretas, el idioma, el arte y gustos específicos. Por último, se determinó que el proceso transcultural depende de la persona. Aún así, se pudieron generalizar determinadas fases, las cuales suceden en cadena y son abstractas. En primer lugar, se le daría una oportunidad al anime. Luego, en caso de que les guste, se comienza a consumir más. Y por último, se exploran más géneros y quizá les interese el manga. Aunque debe recalcar que también es posible haber descubierto primeramente el manga. Y a partir de ahí, interesarse por el anime. Aunque los entrevistados afirmaron que esto es menos común. Por otra parte, destacaron la influencia de las redes sociales y del tiempo libre como factores que influyen en la transculturación. Y para finalizar, se destacó que no se tiene la misma relación con el anime y el manga tras el paso del tiempo. Por lo que se refiere al tercer instrumento, se obtuvo que un 60,4% no se consideran otakus a pesar de gustarles el anime y el manga, siendo solo un 32,3% lo que sí se considera. Por otro lado, un 63,7% afirman haber asistido a un salón manga, mientras que un 23,18% no han ido pero indican que les gustaría. En el tercer bloque de la encuesta se hicieron preguntas sobre aspectos culturales de sí o no. En primer lugar, se preguntó acerca de la colección de proyectos comerciales y todas las respuestas fueron de sí, con un 68,1%. Se puede destacar con un gran porcentaje que se siente un deseo por viajar a Japón.
con un 88,4%, mientras que se roza el 70% con preguntas como la identificación con algún personaje de anime, el usar como modelo algún anime a dibujar, la influencia de sus animes favoritos en sus valores y, por último, el haber aprendido algo de japonés viendo anime. Una de las preguntas más importantes fue la siguiente: si se cree que el hecho de ver anime hace que te intereses en la cultura japonesa. Como se puede observar, entre mucho y bastante se roza el 70%, siendo este un porcentaje muy alto. De igual manera, la mayoría de respuestas confirman que sí lo creen, aunque ya sea en cierta medida u otra, pero esto conforma un 94,18% de respuestas afirmativas. Dentro del cuarto instrumento se lleva a cabo la visualización de 18 animes distintos y se han ido recopilando los distintos elementos culturales japoneses que han aparecido. Se analizaron la vestimenta, la comida, las armas o accesorios, la religión y o la mitología, el idioma, la aparición del país japonés junto con sus tradiciones, los valores y la música. Este registro se ha dividido en 3 tablas distintas, en las que se pueden observar los distintos aspectos encontrados. Los elementos que todos estos animes contienen son la música y el idioma. Y otro de los elementos más repetidos son los valores y la comida, encontrados en 15 de 18 animes. Por otro lado, también se recopilaron noticias relacionadas con el anime, el manga y la cultura japonesa, como se pueden observar en la diapositiva. Por último, se hizo una tabla de triangulación de resultados para poder constatar su validez y confiabilidad. Debido a la longitud y densidad de esta, se decidió agrupar por categorías en la siguiente tabla para poder facilitar su comprensión. Se tomaron como válidas las respuestas que se encontraron en 2 instrumentos o más. Como se puede observar en esto, todos los instrumentos demuestran que se pueden adoptar aspectos culturales mediante el anime y el manga, así como que existe un cierto interés en la cultura japonesa. Así pues, la asistencia a saber el manga también es común en todos los instrumentos. En los demás resultados, debido a que no se preguntó en ciertos instrumentos por ello, no se ha podido constatar una respuesta. Aún así, el único resultado que no ha podido ser validado es el de la identificación como tal. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en la experimentación, se han podido extraer varias conclusiones en función de los distintos objetivos planteados al inicio de este trabajo. A partir del primer objetivo específico, se determinó que sí se pueden llevar a cabo procesos transculturales al consumir anime y manga, pero se indica que esto depende de la persona y su nivel de afición. También se hallan rasgos comunes entre lo experimentado por cada individuo, aunque es una situación abstracta que no se puede determinar con precisión al completo en cuanto a la profundidad del efecto. En relación al segundo objetivo específico, se puede decir que son muchos los elementos culturales que se pueden llegar a tomar, pero los más repetidos han sido la comida, la vestimenta, los valores, el idioma, la música y el deseo de visitar Japón. Como respuesta al objetivo general, se puede determinar que el anime y el manga sí son elementos que provocan la transculturación en los españoles, produciéndose así un proceso por el cual se adoptan rasgos de la cultura japonesa, llegando a sustituirlos por la suya propia. Dentro del apartado de discusión, no se pudo encontrar investigaciones en contra de lo defendido. Sin embargo, se halló que en otros países también se ha estudiado el mismo caso, en los que también se llevaba a cabo el proceso de transculturación. Es el caso de países latinoamericanos como Perú, Colombia o Bolivia. Este trabajo presenta la siguiente limitación, ya que en la encuesta hubieron respuestas extranjeras, no se pudieron analizar debido a que solo se ha estudiado la transculturación a nivel de España, lo cual lleva a la propuesta de un trabajo futuro, que podría ser determinar si mediante el anime y el manga se produce la transculturación a nivel mundial. A continuación se muestran varias de las referencias que se han empleado a la hora de realizar este trabajo de investigación. Y por último, me gustaría agradecer a mis tutores, Ana Matilde López Sarrión y Pedro Peinado Rocamora, por su generosidad al dedicar tiempo y esfuerzo en guiarme a lo largo de este proyecto y enseñarme todo lo que sé sobre la investigación, ya que sin su ayuda este trabajo no sería lo que es. A Luis Álvarez por brindarme la oportunidad de haber participado en el bachillerato de investigación. A mis padres y familiares por confiar en mí y ayudarme
cuando lo necesitaba. A mis amigos por haberme apoyado y escuchado en los momentos más difíciles. Y por último, a mi mejor amiga Amalia, que ahora descansa en paz, ya que fue ella quien me introdujo con entusiasmo al mundo del anime. Y sin su inspiración y apoyo inicial, no habría podido llegar a la elección de este trabajo. Y con esto queda a disposición del tribunal. Muchas gracias. Pedro, bueno, por un lado, me gustaría reivindicar este trabajo como paradigma de la unión entre las humanidades y la investigación. Creo que se deforma habitualmente lo que es la palabra investigación y falsamente se asemeja a simplemente experimentos de laboratorio. Pero hay ámbitos en la humanidad y aquí tenemos dos profesionales investigadores fantásticos de nuestro centro que son de humanidades y que apoyan mucho el tema de la humanidad y la investigación y que coincidirán conmigo que tu trabajo es de una pulcritud y de una calidad investigadora para tu edad y para el tema que se trataba, que debe ser referente también en el futuro, porque no es fácil tratar de forma tan científica un tema que tiene un componente tan humanístico. Por otro lado, darte la enhorabuena por haber elegido este trabajo que es una de tus pasiones, porque muchas veces la elección del trabajo es muy difícil y que no sabes por dónde tirar, pero recuerdo cuando te decidí, te dije qué guay que elijas esto porque realmente lo has disfrutado, porque es una cosa que a ti te nace dentro y se ha notado hasta en la presentación magnífica de lo que has hecho. Y por tercera opinión, y lo siento Giovanni por extenderme, tú antes te enrolló, no te he dicho nada. Sí, porque hay tensión. Normalmente decimos que en la última fila se ponen los malotes, ¿no? En la última fila de la clase, para que no les molestemos a los profesores. Bueno, pues Lucía es habitante de la última fila y simplemente desmonta ese mito, porque yo veo ahí exactamente todo lo que yo he dicho durante 2 años y no hay nada que yo diga que tú no lo hayas reflejado en tu presentación y en tu trabajo. Lo que me hace agradecerte el respeto intelectual que muestras, el personal y lo agradecido que estoy por el cariño que se percibe al hacer caso en cada una de las orientaciones. Así que con tu discreción habitual, para mí eres una persona admirable y para mí ha sido un placer estar contigo, cosa que digo también en boca de Ana Beatriz, que hemos compartido y compartimos la misma opinión sobre ti. Así que, más sinceramente, Lucía. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Pasamos al turno de preguntas. Lucía, pues, Bartolo. Bueno, Lucía, me ha gustado mucho tu presentación, muchísimo. Además de la hondura que tiene, la profundidad, también estéticamente ha sido perfecta. Me ha dejado maravillado aquí, he aprendido un montón de cosas que no conocía también. Eso me parece todo, la presentación. Quería hacerte una pregunta relacionada con los valores, fíjate, porque comentas que uno de los aspectos que más se recogen de Japón, ¿no?, y se hacen implementación aquí, serían los valores. ¿Podrías hablarme de algún tipo de esos valores, o qué valores prevalecen, sobre todo allí en Japón, y que de alguna forma están más manifestándose aquí? Sí, la mayoría de animes que he estudiado, los valores que más se destacan son los que suelen tener los protagonistas de estas series, que es el no rendirse nunca, también existe mucho compañerismo y una increíble bondad, especialmente los animes de acción. Y pues a la hora de visualizar estos animes se nota que existen, que están ahí, porque cuando a lo mejor sigues viendo te das cuenta de esto también lo reflejaba mucho este determinado anime, y
creo que esos son los valores que más se han podido obtener a la hora de visualizar el pensamiento. Gracias, Bartolo. Tiene el turno ahora, Joaquín. Bueno, me ha parecido muy interesante tu exposición. Ya le puedo decir a mi hija que sé lo que quiere decir otaku. Has acortado el salto generacional entre ella y yo. Me ha parecido curioso el hecho de que el 80% de las personas quieran ir a Japón. Eso me hace plantearme qué pensarán las personas, los familiares que tengan que costear el viaje, si no hubiese sido mejor elegir la cultura canaria, por ejemplo, que está más cerca y más mejor tiempo. O la Varela. O la Varela. Bueno, bromas aparte, hay otra cosa que también me pareció interesante. Has comentado que el 60 o 65% muestran interés en asistir a los salones manga. Entonces, y luego por otro lado, expresas también una influencia muy grande de las redes sociales. Entonces, ahí tenemos las dos vertientes, la influencia de las redes sociales y la influencia del grupo real, del grupo físico. Es decir, el hecho de ir a un salón manga hace que interactúes con otras personas y sea un contacto físico, un contacto real, no un contacto virtual como el de las redes sociales. Esas dos cosas, ¿no? La influencia de las redes sociales y la influencia del grupo social real, físico, son las que hacen que se produzca el proceso de transculturalización, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de importancia crees tú que le darías tú a cada uno de esas dos? Por ejemplo, el hecho de tú tener un grupo social en Cieza, suponiendo que no sé si existe, con el que te relacionas, ¿te hace que ese proceso sea más reforzado que el hecho de tener o interacción en las redes sociales? Pues, a ver, las redes sociales yo creo que tienen gran influencia porque en cualquier red social, a lo mejor TikTok o Instagram, te puede salir contenido relacionado con el anime y a lo mejor si a ti te capta la atención, ya a partir de ahí se puede llevar a cabo el proceso transcultural. Pero a lo mejor si no te da la atención, no le das la oportunidad. Pero si tienes amigos que si les gusta y a lo mejor están insistiendo de mírate este anime o léete este manga, yo creo que es un porcentaje más alto porque al ser de una persona más cercana a ti, como que te transmite más esas ganas de tú querer visualizarlo. Entonces, yo creo que se le podría dar un porcentaje más alto a un grupo social que tenga que visualice ese tipo de contenido al de las redes sociales. Gracias, Joaquín. Lucía, yo llevo toda la tarde, bueno, la mayor parte de la tarde estoy aquí aprendiendo muchísimo, más que con Pedro, ¿entiendes? Entonces, yo, mira, he aprendido hoy que mi hijo ha sufrido un proceso de transculturación, porque mi hijo estaba continuamente, cuando juega a la Play, este es un otaku, este es un otaku. Y no sabía qué quería decir, ni sabía, y una vez le pregunté, digo, oye, esto, ¿de dónde has sacado este término? Y dice, no lo sé, digo, ¿pero qué significa? Dice, es una persona que no para, que se hincha a jugar y no se ducha. Palabras culturales de mi hijo. Cita para el próximo trabajo. La Silva 23. La Silva 23. No para de se hincha a jugar y no se ducha. Bien. Aparte de la broma, quiero decirte que efectivamente me ha sorprendido, ¿no? el origen como profesor de lengua me ha sorprendido mucho el origen de la palabra otaku. No sabía que era, imaginaba que tenía que ser de algún idioma oriental, pero no sabía que era de japonés, tampoco sabía lo que significaba. Y la pregunta sobre todo viene con respecto a este proceso de transculturación. Has comentado que se sitúa en la ropa, en la comida, ¿no? En la música y en el idioma. Entonces, no sé si sabes algún, porque por curiosidad, de profesor de lengua, algún otro término que se use relacionado con el mundo japonés. Sí, por ejemplo, últimamente, sobre todo entre los jóvenes, se utiliza mucho el término onichan,
que proviene del japonés, que en verdad significa hermano mayor. Pero últimamente la gente lo utiliza, bueno, la puede utilizar en muchos contextos, pero la utilizan como a modo de desprecio hacia personas que a lo mejor dicen que son otakus o lo que sea. Y bueno, esta palabra como que le dan un valor negativo cuando en verdad no tiene nada que ver. Pero este puede ser un ejemplo, o también ya menos frecuente, sensei, por ejemplo, que significa maestro, que lo usan a lo mejor, bueno, sobre todo en el karate, pero bueno, lo mencionaba anteriormente. Pues muchísimas gracias, Lucía. Si quieres añadir algo más al terminar, No. pues muchas gracias.